Bien, chicos, siento que teníamos tiempo que no estábamos acá en un grupo grande. Así que bueno, retornamos luego desde las predicaciones de Romanos en la congregación. Y hoy seguimos con Romanos 15. Ya falta poco para terminar Romanos. Es impresionante porque ya llegamos al capítulo 15 y solamente falta el capítulo siguiente y quién sabe Dios lo que deparará después. Pero en este momento nos toca hablar de este hermoso pasaje. Les invito a que puedan abrir o encender sus Biblias en Romanos 15, del 14 al 21. Si pueden tener la versión Reina Valera del 60, que es la que vamos a leer, para que podamos todos entrar en contexto referente a lo que vamos a hablar. Y dice así, Pablo escribe: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Padre poderoso, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú te places en usar vasos de barro para tus obras, Señor. Te rogamos que podamos entender esta hermosa palabra que estamos leyendo y que no solamente la leamos, sino que podamos entenderla, Señor, y hacerla parte de nuestra vida. Te ruego, Señor, porque podamos poner nuestra mente y nuestro corazón dispuesto para tener la más correcta actitud, Dios mío, para poder escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Nosotros venimos de ser confrontados por nuestra respuesta ante los temas de conciencia y venimos de un largo recorrido, de un mes de predicaciones, de ver las diferencias y nuestras reacciones ante los temas no esenciales. Como hermanos en Cristo, somos llamados a amarnos, a contribuir en nuestro crecimiento espiritual los unos con los otros, de manera que en nuestro proceso de crecimiento la debilidad pueda ser transformada en fortaleza. Muchos pastores y teólogos dicen que este texto que acabamos de leer es el tema central de la carta de Romanos, es decir, es el motivo principal por el cual Pablo estaba escribiendo a la iglesia que estaba en Roma. Por eso, como hemos titulado nuestro mensaje, el mensaje habla mucho de todo lo que vamos a decir constantemente, de principio a fin, el poder del Evangelio. Y nuestro primer punto se llama el Evangelio, el motivo de crecimiento. Y está basado en los versículos del 14 al 16. Los voy a leer de nuevo para que podamos acotar el contexto de lo que vamos a hablar. Dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad y de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En la navegación, ya sea por un barco pesquero, ya sea por un barco de carga o por un crucero que generalmente se conocen como transatlánticos, hay algo llamado corrección de curso.
Si un barco sale de un punto A para llegar a un punto B, el capitán simplemente no puede pararse, ver el sistema de navegación y las brújulas, lo que vaya a usar para ver el curso, ver que tiene que seguir en línea recta, poner el timón derecho y start, y empieza. Y se va a dormir y bueno, cuando ya esté cerca del destino, se levanta y ve que está llegando pronto, hablando de largas distancias o viajes transatlánticos. Y bueno, ve que está llegando, toma el timón y hace que el barco se ancle. Esto sencillamente no puede ser así. En la navegación siempre hay variables que hay o que existen alrededor de la embarcación, ya sea vientos, corrientes, condiciones meteorológicas, que hacen que el capitán esté constantemente corrigiendo el curso de la embarcación. Siempre la misma embarcación da problemas porque no es un medio de transporte perfecto. Si la corrección en el barco no se hace, no se llega al destino. Y a pesar de que la tecnología ha avanzado mucho, la tecnología no se ha centrado en mejorar las condiciones del entorno, ni apaciguar las tormentas, ni calmar el agua, ni contrarrestar el viento. La tecnología se ha usado para que la corrección de curso sea cada vez mejor. Y que esto permite que obviamente se puedan evitar errores humanos y que se pueda llegar al puerto de destino rápido y seguro. Pablo nos está diciendo acá, o está usando dos términos importantes para lo que es la corrección. Dice, para que ustedes, si lo parafraseamos un poco, diría, para que ustedes corrijan tienen que tener bondad y conocimiento. Bondad y conocimiento. ¿Para qué? Para poder corregir. Les hago una pregunta. ¿Cómo fue la última vez o cuál fue tu actitud en el momento que corregiste a una persona o a un hermano de la iglesia? ¿Hiciste algo como que, tonto, muévete! Quítate de ahí. Que te muevas, te dije. ¿Fue su actitud? Así no. Pero en el corazón. Nosotros no podemos ignorar que nuestro orgullo nos vence siempre. Y que nosotros no solamente reaccionamos mal al momento de dar un consejo, sino al momento de recibirlo. A veces nosotros no pensamos en edificar a los hermanos al momento de corregir. No solamente queremos corregir a las personas. Y nosotros fallamos si pensamos que las correcciones son solo trabajo de los líderes o los pastores. Si es verdad que ante Dios todo aquel que pastorea o enseña va a tener un juicio más severo, lo dice la Biblia. Pero corregirnos es labor de todos. Y si nosotros somos hermanos y vemos que un hermano está actuando mal, no podemos hacernos de la vista gorda. Nosotros no podemos decir, no quiero dañar nuestra amistad. Es que eso a mí no me corresponde. No sé, no quiero decirle nada. No quiero que haya roces entre nosotros. Pues si nosotros estamos haciendo esto, nosotros nos estamos engañando. Porque a pesar de que nosotros no lo digamos y lo pensemos, nosotros estamos actuando como que si la iglesia de Dios es lo que no es. O es un club, o es un sitio para hacer amistades, o es un lugar para pasar el rato. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el conglomerado de personas que han sido salvos por gracia y que hablan, adoran y viven para la gloria de aquel que los rescató. Ahora, cuando Pablo envía esta carta a la iglesia de Roma, él sabía que había hermanos maduros. Recordemos que venimos de hablar de los fuertes y los débiles de conciencia, es decir, aquellos que tenían una mayor o menor medida de información de las Escrituras en su conciencia para vivir su libertad. Pero ¿qué pasaría si Pablo nos escribiera a nosotros como parte de la congregación? ¿Realmente él podría concluir que somos maduros? ¿Realmente él podría concluir que somos espirituales? Te pregunto, ¿es tu vida un reflejo del dominio propio que produce el Espíritu Santo? ¿De la mansedumbre, de la templanza, de la paz, del amor? Es una pregunta que nos debe dejar pensando.
Ahora, es impresionante como Pablo escribe de la siguiente manera los versículos que siguen. Y acompáñenme escuchando esta parte. Dice el 15 y el 16, dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y ustedes pueden preguntar, pero ¿qué es lo impresionante acá? O sea, ¿qué te impresiona de lo que acabamos de leer? Lo que pasa es que en nuestra vida cristiana nosotros siempre nos vamos a hacer una serie de preguntas como esta. Pero ¿cómo puedo seguir? No encuentro motivación, estoy demasiado desmotivado. Pero ¿con qué propósito o con qué fin corrijo o me dejo corregir? ¿Por qué tengo que ser iglesia? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? O a veces simplemente decimos, no puedo más. Los que somos cristianos tenemos tiempo en el cristianismo, podemos escuchar hablar del evangelio y decir, sí, es que cuando yo era nuevo creyente yo me aprendí el evangelio. Cuando yo no era creyente, sí, hubo una persona que me predicó el evangelio. Sí, claro, el evangelio. Sí, eso es algo para que la gente se convierta. Me da risa porque justamente Julia en su testimonio lo había hablado y acertó justamente en lo que nosotros ignorantemente podemos decir a veces. Como creyentes nosotros tenemos la idea de que el evangelio es el ABC del cristiano, que solo es una enseñanza inicial para la vida cristiana o que es el punto de partida de nuestra vida cristiana. Y que luego nosotros llegamos a un nivel superior donde hablar del evangelio es como hablar de clases de primaria mientras nosotros somos universitarios. Pero realmente el evangelio es la A a la Z del cristiano. El evangelio realmente es todo para el cristiano. Si pensamos que nosotros sabemos el evangelio y que lo hemos comprendido todo, solamente estamos dando por sentado a todos los que nos escuchan y nos ven que nosotros no hemos entendido el evangelio. El evangelio de Cristo es lo que te lleva a tener compasión por los perdidos, porque te muestra que tú también estabas perdido. El evangelio es lo que te motiva a continuar adelante. Es el aliento que te hace falta cuando sientes que no puedes con las tentaciones y el pecado. El evangelio puede quebrar el orgullo más grande al entender que eres inmerecedor de todo y que todo tu conocimiento humano un día no va a valer nada. El evangelio puede romper la apatía del corazón al entender que hubo uno que se despojó de todo por salvarnos. El evangelio no es un discurso que te va a motivar cuando tú te sientas mal de vez en cuando. Es el camino que te muestra que Dios es el centro de todo. No tus metas, no tus sueños, no tus aspiraciones. El evangelio no solo nos da esperanza, sino que también derrumba la imagen que nosotros generalmente tenemos de nosotros mismos. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, vemos que en la antigüedad existían dos tipos principales de sacrificios. Entiéndase tipos principales porque había muchos sacrificios, pero los grupos principales eran solo dos: los que se ofrecían por perdón de pecados y los que se ofrecían como ofrendas de agradecimiento. Desde que Cristo murió en la cruz, ya no hace falta que hayan sacrificios por el perdón de pecados, porque Él es el sacrificio perfecto. Y yo les invito a que oigan, solamente oigan lo que dice Hebreos 10, 4 al 12 en esta versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Dice: pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite el pecado. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, Cristo le dijo a Dios: no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad
como está escrito acerca de mí en las Escrituras. El versículo 10 dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar, día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo, a Dios, con un solo sacrificio por los pecados válido para siempre, y luego se sentó en el lugar de honor a la diestra de Dios. Luego las ofrendas de acción de gracias que vemos como el segundo grupo somos nosotros. Y para que una ofrenda fuera entregada, el animal tenía que morir. Si eran ofrendas de cereales o ofrendas de alimentos, tenía que pasar por fuego. Pues ahí vemos donde el Evangelio nos muestra que tú y yo morimos constantemente con el fin de agradar a nuestro Dios. Cuando nosotros no éramos creyentes, nosotros éramos sacrificios a los ídolos que nosotros mismos nos construimos y que adorábamos y que nos destruían cuando éramos esclavos de mentiras, de la sensualidad, de la pornografía, de la envidia, de los pleitos y de toda clase de pecados. Pues ahora por el Evangelio nosotros tenemos la buena noticia de que podemos ser sacrificios agradables al Señor. Porque su Espíritu Santo, como está escrito, no nos deja solos, sino que nos da la fuerza y nos capacita y nos santifica para hacer una ofrenda grata a Dios. Es por eso que, como dice acá Pablo, que hay bondad, porque el Espíritu nos llena. Es por eso que dice acá que hay conocimiento, porque el Espíritu nos capacita a través de su palabra. Por eso podemos crecer como hermanos, cuando hay amor entre nosotros. Porque es nuestro deseo de crecer y ser de bendición para los demás, y este deseo solo y únicamente debe estar motivado por el Evangelio del Señor Jesucristo, por la entrega que Él hizo por nosotros. Ese es el máximo motivo de motivación que podemos tener. Por eso nuestro segundo punto se llama el Evangelio, reflejo y rescate. Y está basado en un grupo grande de versículos que vamos a ver primero en una parte y luego en otra parte. Es decir, vamos a ver desde el 17 hasta el 21, pero vamos primero a leer del 17 al 19 y luego leemos en la parte B de este punto del 20 al 21. Del 17, 18 y 19 dicen así: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo inicia esta segunda parte diciendo: tengo pues de qué gloriarme. De gloriarse. Pero es que si habíamos leído en Romanos que dice ¿dónde queda la jactancia, no? Podemos decir, ya va Pablo, haz un stop, ya va, párate ahí. ¿Cómo de qué tienes de qué gloriarte? Hay algo bastante peculiar en nosotros, los seres humanos. Y es que a nosotros nos encanta gloriarnos. ¿Ustedes creen que no? Nosotros siempre estamos esperando que alguien nos pregunte ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? O mejor aún, podríamos decir peor aún, que nos pregunte qué somos. A veces nosotros nos hacemos los humildes, pero en nuestro corazón pensamos como: yo soy el que más sabe en esta facultad. La carrera que estoy estudiando es demasiado fácil. Yo conozco demasiado de la Biblia.
yo no puedo comprender cómo es que estos jóvenes saben tan poco. Me siento tonto al lado de gente que sabe tan poco. Yo no comparto mucho con la gente de la iglesia porque yo siempre busco gente que tenga un nivel mental mucho superior a mí para que yo realmente me pueda nutrir. En la iglesia nadie sabe nada. O también decir, ya estoy cansado, ya he escuchado demasiado del Evangelio. ¿Por qué no hablan de otra cosa? A veces caemos en un peor nivel, porque a veces nosotros nos gloriamos de nuestra ignorancia y nos sentimos superiores y creemos que sabemos todo, cuando en realidad no tenemos idea de lo que estamos hablando. Pablo nos muestra que él se gloría de lo que a Dios se refiere, es lo que dice textualmente, no de una forma tonta o egoísta, de la cual nosotros nos podemos gloriar por cosas tontas y vanas, como las cosas de este mundo. Tampoco podemos pensar que Pablo estaba diciendo que él se gloriaba de ser salvo mientras otros se perdían. Lo que Pablo está diciendo con estas palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, es que él nos está mostrando su pasión. Y esa pasión viene de conocer el mensaje y saber que este mensaje tiene el poder para hacer libres a los esclavos. Desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver el deseo de Dios, la pasión de Dios, porque el ser humano le conozca. Y usted puede decir, pero ¿le conozca? Sí, le conozca. Ese es el deseo del Señor. No que lo escuches, no que veas, que lo conozcas. Si nosotros leemos Jeremías 9, dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y vean lo que dice al final: porque estas cosas yo quiero, dice Jehová. No está motivado por ninguna otra cosa. Dios está haciendo misericordia, juicio y justicia porque Él quiere. Solo porque Él quiere. Ahora, entendiendo esto del deseo y la pasión que puede haber en conocer al Señor, vemos que esta era la pasión esencial de Pablo. Era por medio del Espíritu predicar, pero no solamente predicar, vivir a la altura del Evangelio. Vemos que en los pasajes que acabamos de leer dice, por las palabras y por las obras. Por las palabras y por las obras. Si nosotros tomamos un momento para reflexionar acerca de lo que acabamos de decir. Decimos palabras y obras. Podríamos decir dichos y acciones. Cuando nosotros juntamos esos dos en una persona, nosotros podemos decir que esa persona es consistente. Es decir, la palabra que agrupa los dos es consistencia. Y es que el cristiano tiene el deber de predicar el mensaje de salvación a los perdidos, pero también tiene el deber de vivir acorde a este mensaje. Lo repito nuevamente, nosotros tenemos el deber de predicar la salvación a los perdidos por medio del Evangelio, pero también tenemos el deber de vivir una vida digna del mensaje que profesamos. Acá nos dice algo que tenemos que reflexionar. Dice que Dios
había hecho en él obras, es decir, Dios por medio de él había hecho estas obras, y que permitían que esta consistencia de Pablo, estas obras que él estaba haciendo, hacía que los oyentes obedecieran. Vivir una vida que glorifica al Señor es vivir una vida de obediencia. Pero tenemos que tener cuidado. No es que estamos diciendo que la obediencia va a ser el testimonio del Evangelio. Es decir, a lo que me estoy refiriendo con lo que digo es que no se malentienda que no es que vamos a vivir una vida de piedad y vamos a dejar a un lado el Evangelio. No es que nosotros vamos a vivir vidas íntegras y vamos a dejar de lado la predicación del Evangelio. No significa que nosotros nos vamos a esforzar en mostrar algo y mostrar una fachada cuando realmente estamos intentando engañar a Dios. Déjeme decirle algo. A Dios nadie lo engaña. A Dios nadie lo engaña. Lo que Pablo nos está diciendo es que el Evangelio es tan céntrico en la vida que las obras, los dichos, las acciones, todo va encaminado por el Evangelio. Nuestra vida tiene que ser, sí o sí, un reflejo del cambio que Dios ha hecho en nosotros. Sí o sí. Ahora vemos el versículo 19 que puede hacer que nosotros malinterpretemos todo lo que hemos dicho hasta ahora. El 19 habla de potencia de señales, habla de prodigios, habla de milagros. Yo sé que en muchos contextos los milagros tienen un peso increíble, al punto de que la gente anhela los milagros, pero desecha al Dios de los milagros. Y sí, Dios puede hacer milagros hoy en día. Dios no ha dejado de ser poderoso para hacer milagros. Pero Él solamente los hace cuando Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Nosotros como seres humanos no hemos recibido una jerarquía para decirle a Dios, hoy viernes o hoy sábado a las 9 de la noche van a haber milagros. Es falso. Porque si nosotros tuviéramos el poder de hacer eso, ¿por qué no vamos entonces al hospital a sanar a todos los enfermos de cáncer? ¿Por qué nosotros no tomamos ese poder y todo hermano que venga a la congregación no va a tener que padecer dolor ni sufrimiento? Nosotros no tenemos poder alguno. ¿Y por qué lo sabemos? Porque el Evangelio nos muestra que no hay nada en nosotros. Porque el Evangelio nos muestra que todo es de Él. Porque aún en el sufrimiento, el Evangelio te muestra que debe bastarte lo que el Señor te está haciendo vivir. Y que tú no puedes ver sino hasta lo que está enfrente, pero Dios tiene el recorrido completo de tu camino. Nosotros entendemos que estos milagros específicos eran porque Pablo tenía que mostrarle a los judíos, como Dios había hablado con ellos a través de señales, le mostraba a los cristianos de esa época que Pablo era un apóstol real del Señor. Era el último. Ya no hay. Pero aún en el discurso de Pablo que habla de los milagros, el énfasis completo lo dice el final. Dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Nosotros tenemos que tener cuidado en quién fijamos nuestros ojos. Yo no sé si algunos de ustedes saben, la mayoría capaz sí, pero en los últimos meses hemos visto la caída de líderes prominentes del mundo cristiano. Y sí es verdad que sus ministerios han servido para que nosotros podamos, o nosotros hayamos sido edificados. A veces al caer un líder, un pastor, muchas personas pareciera que cayeran junto con ellos, porque se desaniman, se llenan de apatía, se cortan las ganas de seguir. Yo te quiero decir, mi hermano, que no es la obra de Carlos Volati que empezó en ti y está continuando.
No es la obra de Thomas Mackay que ha empezado en ti y está continuando. No es la obra de John MacArthur, no es la obra de Paul Washer, no es la obra de Miguel Núñez, no es la obra de Sujel Michelén, no es la obra de ningún hombre, no es la obra de ningún ser terrenal. Es nuestro Dios por medio de su evangelio quien hizo la obra en ti, que nos muestra un camino largo en donde Él va a estar en ti y contigo. Porque si nosotros podemos fijar nuestros ojos en alguien, ¿quién más que hacerlo en Cristo? ¿Quién más que hacerlo en el Señor? Quien fue perfecto, quien fue humano, quien es nuestro sumo sacerdote, y como dice la palabra, Él nos entiende porque Él fue humano también. Entonces nosotros debemos descansar en su Espíritu Santo para que nuestra vida pueda ser un reflejo de este evangelio que nosotros profesamos y hablamos. No todos somos pastores y líderes, pero nosotros debemos estar gozosos de que Dios haya decidido querer usarnos, o que Dios haya querido usarnos para su obra. En la parte 2 de este punto vemos ahora los versículos 20 y 21 y dicen: de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Acá me detengo y explico rápidamente. No es que Pablo está diciendo, bueno, yo predico el verdadero evangelio, y sí, Pablo predicaba el verdadero evangelio, pero otras personas que prediquen el mismo evangelio, no, sobre esos no. Él está hablando de que él prefiere ir a los lugares donde nunca se ha hablado del Señor. Y eso lo corrobora el versículo 21 que dice: sino, como está escrito, a aquellos a que nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Cuando nosotros nos encontramos con el evangelio, vemos que nosotros tenemos un deber de predicar este evangelio. Marcos 16:15 nos dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Como iglesia local, nosotros tenemos el deber de hacerlo en nuestro entorno. La iglesia tiene el deber de predicar a su alrededor, Pero como todos no somos pastores de una congregación y Dios llama a quien quiere, asimismo hay quienes están destinados a llevar este mensaje. Hay personas que nunca han escuchado de Él y hay personas que Dios usa para que estas personas que nunca han oído puedan oír. No es un llamado para todos nosotros. Sí es un llamado en la iglesia local, en nuestro alrededor. Pero dejar todo e ir a predicar el mensaje solamente a personas que nunca le han conocido es una labor de unos pocos a quien Dios escoge. Pero el detalle es que tú y yo somos llamados a sostener a estas personas. Porque puede que Dios te esté llamando a ti a las misiones, pero no lo sepas hoy. Pero mientras estás esperando que Dios te diga si sí o si no, tu deber como iglesia es aportar a la misión. Y no uso la palabra sostener porque no quiero que se malentienda. Porque no quiero que se entienda que si nosotros dejamos de aportar a la misión, entonces la misión se cae y porque nosotros tenemos que sostener la misión. No, Dios es el dueño de la misión y Él sostiene la misión como Él quiere. Pero nosotros podemos sostener o ayudar la misión con tus oraciones, con un mensaje de ánimo para los misioneros que no sabemos lo que padecen por llevar este mensaje que nos ha cambiado y nos ha transformado a nosotros. Y también con tu aporte financiero. Y ojo, quiero que se entienda bien esto. Aquí no les estoy diciendo que nadie acá tenga que ir y porque no tiene dinero vaya y venda su teléfono o venda las cosas que tiene y luego viene, trae el dinero y lo da a la misión porque Dios después te va a multiplicar al 100 por 1. O que si tú tienes unos ahorros, tú tienes que darlo todo porque Dios te va a dar el triple.
Si nosotros estamos pensando en aportar y ayudar a la misión con este motivo, es mejor que no hagamos nada. Porque Dios no necesita nuestro dinero. Dios es el dueño del oro y la plata. Pero cuando nosotros realmente conocemos y entendemos por qué Dios nos ha dado las cosas, entendemos que Él nos da todo y nosotros debemos sacar de Él lo que es de Él y luego vivir con lo que nos queda. Porque es que a Dios le pertenece todo. El detalle es que se ha vuelto a veces común olvidar la misión y olvidar a los misioneros, que nosotros no nos sentimos mal cuando nosotros mismos nos olvidamos. Y yo sé que todos hemos fallado en esto. Pero es momento de reconocer y entender que todos hemos sido llamados a las misiones, pero no siempre como misioneros. El poder del Evangelio es para salvación del perdido y este tiene que ser llevado por nosotros, porque como dice el versículo anterior, Dios así lo ha querido, pues Dios así lo ha querido. Así que, capaz, eres confrontado con este mensaje hoy. Y puedes llevarte el mensaje para ser confrontado acerca de lo que el Evangelio significa y el centro que tiene que tener en tu vida, pero también piensa en aquellos que no son salvos aún. Piensa en aquellos que también necesitan escuchar el mensaje como tú lo escuchaste. Te sientes en paz, en gozo, gozoso. Dios te ha llenado de alegría, Dios te ha llenado de amor, Dios te ha llenado de conocimiento, Dios te ha dado paz. Pues allá hay gente que lo necesita también. Entonces no seamos tan duros en entender que nosotros somos parte de la misión. Como conclusión, quiero relatar algo que sucedió en las Olimpiadas de 1992. Había un corredor británico de 400 metros planos. Este corredor se llamaba Derek Redmond. Y estaba en la carrera de semifinal. Y luego, al momento de que inició la carrera, Derek empieza a correr, pero siente un dolor en su muslo derecho. Y a medida que avanzaba, no se había dado cuenta, pero había sufrido una ruptura del tendón de Aquiles. Derek cae al suelo sin poder continuar. Pero ese momento su padre, que estaba en las gradas, sale, corre hacia él. La gente intenta detenerlo, pero él dice, I am the father, soy su padre. Y cuando llega con Derek, lo pone de pie, pone su brazo sobre su cuello y lo ayuda a avanzar. Derek continuó la carrera hasta poder terminarla. Y al final de la carrera, Gene Redmond, el padre de Derek, fue quien recibió la ovación y los aplausos por la carrera. Pues así mismo es el Evangelio. Nosotros somos los corredores, pero el Padre está llevándonos. El Padre está llevándonos en esta carrera. A veces es difícil entender lo que es entregarse y descansar. Sé que escuchas a veces que te dicen, tienes que entregarte, pero tienes que descansar en el Señor. Pero ¿cómo hago las dos cosas? Pues entregarnos es hacer y es esforzarnos. Pero no es poner la confianza en el esfuerzo. Es desgastarse, sí, es desgastarse, porque te vas a cansar. Vas a sentirte cansado muchas veces. Pero cuando te sientas cansado tienes que entender que Dios es quien te da las fuerzas y quien renueva tus fuerzas. Cuando nosotros vemos el Evangelio y una entrega tan gloriosa de un ser por otro, es decir, nosotros no podemos explicar la manera tan maravillosa de lo que es el Evangelio, y yo estoy seguro que nuestra vida no da para entender el Evangelio. En que cuando nosotros a veces tenemos cosas, no nos queremos despojar de ellas. A veces cuando nosotros tenemos un buen sueldo, tenemos comodidad en nuestra casa, se nos pasa por la idea tener que dejar eso, abandonarlo, a nosotros nos cuesta. Imagínese que le digan, bueno, no vas a comer ahora 3 veces al día, vas a comer 2 nada más.
Y dices, bueno, no sé. ¿O qué pasa si te dicen, bueno, ahora no vas a estar con tus padres, vas a vivir solo y necesitas trabajar y mantenerte tú solo, pero bueno, el sueldo no te va a dar? Cuando nosotros nos encontramos con situaciones donde tiene que haber una ruptura de nuestra comodidad, una ruptura de nuestro estatus actual, a nosotros nos da miedo. No estoy diciendo que a Cristo le dio miedo dejar la eternidad para venir a entregarse por nosotros. Pero sí estoy seguro que es algo que ninguno de nosotros sería capaz de hacer por ninguno de nosotros o por la humanidad como tal. Por eso se entregó Él. Cuando a veces nosotros tenemos egoísmo en nuestro corazón y a veces nuestro deseo no es el de edificar, sino el de pisotear a nuestros hermanos. Nosotros debemos preguntarnos o pedirle al Espíritu Santo, obra en mí, porque de seguro yo soy peor de lo que estoy haciendo. A veces nosotros nos ocultamos en una falsa humildad y pensamos que somos malos, pero no tan malos. Pero a veces las situaciones que nos sacan de quicio nos muestran lo malos que somos. Déjame decirte que eres peor de lo que crees. Pero todas estas malas noticias solo nos enseñan que hay una buena noticia, hermosa. Y es que hay una entrega del Hijo de Dios para nuestra salvación, pero también hay un acompañamiento de su Espíritu para que nuestra vida pueda ser una vida a la altura del Evangelio. Para culminar, la ilustración era un camino, una carretera. Nosotros en la ilustración que teníamos de la imagen, que bueno, no tenemos ahora, pero como vemos la carretera podemos ver solamente hasta un punto. No se ve que la carretera termina o si sigue o si hay una curva o hay algo. Pero si nosotros dejamos que el Señor tome el volante de nuestras vidas, no importa lo que venga adelante, porque sabemos que descansamos en Él. Y descansamos en Él no porque, como en el barco, vayamos a un puerto seguro, sino porque entendemos que de Él es todo. Y que nuestra vida tiene sentido y propósito, como nos preguntábamos al principio, por el Evangelio. Nuestra vida tiene un motivo para seguir por el Evangelio. Y sí, vas a escuchar repetirte el Evangelio una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero es que siempre lo olvidamos. Siempre lo olvidamos. Por eso necesitamos, como Pablo, que necesitó toda esta apertura para hablar centralmente del Evangelio, habiéndolo dicho una y otra vez en los otros capítulos o en las otras partes de la carta. Lo vuelve a decir una vez más, porque el Señor sabe que tú y yo necesitamos repetirnos el Evangelio todos los días. Todos los días. Todos los días. Así que descansemos en el Señor y recordemos siempre el Evangelio. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Dios mío, la misericordia existe porque los miserables la necesitan. Gracias, Señor, por mostrarnos que tú decidiste entregar a tu Hijo por personas que no lo merecían.
que tú has llenado de conocimiento y bondad, Señor, a cada uno de los que profesan tu nombre y te siguen, Dios. Gracias, Dios mío, por tu evangelio. Gracias, Dios mío, por mostrarnos, Dios mío, tu entrega tan grande. Gracias, Señor, porque solo a través de esa entrega nosotros podemos entregarnos también. Dios mío, que en nuestras tentaciones, en nuestras dificultades, Señor, en nuestra batalla diaria, Señor, con el pecado, recordemos tu evangelio. Que en el trato con los demás, que al momento de ayudarnos como hermanos, recordemos el evangelio, Señor. Que cuando vamos a trabajar lo recordemos, o si vamos a estudiar, que recordemos siempre el evangelio, Dios. Ayúdanos, Dios, a vivir a la altura de tu evangelio, a esforzarnos, Señor, a desgastarnos por ti, no confiando en el esfuerzo, Señor, no pensando que no vamos a poder más, Señor, sino confiando plenamente en ti. Tú eres quien pone el querer como el hacer, Señor. Ayúdanos también a no olvidar la misión, Señor, que no solamente llena los espacios que rodean nuestros ojos o nuestra vista. Ayúdanos a recordar a aquellos a quienes tú has enviado, Señor, a llevar este evangelio hermoso que nos ha rescatado a nosotros. En el nombre de Jesús, amén.